Buenas tardes, saludos estimados, espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar esta sesión hablando o mostrando un video sobre el modelaje, ¿verdad? Que es lo que trata la unidad 8. Y vamos a tratar ahí algunos contenidos de la unidad 8. Para ello, pues vamos a mostrar un video para iniciar, en el que vamos a observar qué sucede con la modelación, ¿verdad? Y en matemática. Ok, bueno, vamos a ver si logramos incluir sonido. Ok, vamos a escuchar un poco sobre... Vamos a trabajar hoy modelación matemática. La modelación matemática, en palabras de Bassanesi, es el arte de transformar problemas de la realidad en problemas que se pueden resolver interpretando sus soluciones en lenguaje coloquial o distendido. Vamos a mirar que la modelización tiene unos pasos. Esos pasos son: voy a formular un problema, voy a sistematizar, voy a recoger la información. Eso que he recogido lo traduzco a un lenguaje matemático, uso métodos matemáticos, interpreto esos resultados, concluyo y luego evalúo a ver si esto que hice se aplica para cualquier situación que sea parecida. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la modelización por medio de ecuaciones, que es lo que pretendo que en este segundo periodo todos los estudiantes hagamos por grupos de trabajo de investigación, hagamos una modelización. Pero vamos a ver un ejemplo de una modelización matemática. Un joven en la ducha matutina fue retado en calcular cuánta agua usaba para su ducha en la mañana. Después de varias discusiones decidió llevar un balde a la ducha y medir en cuánto tiempo se llenaba. Para que esto tenga sentido, el flujo del agua debe ser constante. O sea, vamos a suponer que él supuso, y nosotros vamos a suponer para desarrollar este ejemplo, que la caída del agua era constante. Con esto le encontró que el balde se llenaba en un minuto y que a ese balde le cabían 6 litros. Él empezó a registrar cuánto tiempo se demoraba en ducharse y así también pudo observar cuánto tiempo se demoraban los demás miembros de su familia. Con esos datos construyó una tabla. ¿Qué fue lo que él hizo? Analizó que antes de ingresar a la ducha, lo que de pronto algunos hacen, esperan medio minuto que el agua esté caliente y después se demoraba 7 minutos, incluyendo el tiempo de lavado el cabello, por lo que pudo determinar que si en un minuto salían 6 litros y él se demoraba 7 minutos y había dejado la ducha abierta medio minuto, o sea, se han gastado 3 litros. En total él gastaba 45 litros de agua. Por lo que determinó una ecuación que Y era igual a 6 litros por minuto multiplicado por el número de minutos más 3 litros que siempre usaba cuando dejaba medio minuto la ducha abierta. Él encontró esta fórmula matemática y luego de eso hizo una gráfica. Entonces concluyó que cuando no se empezaba a bañar gastaba 3 litros, pero que cuando pasaban 2 minutos se demoraba, iba gastando
determinada cantidad de litros. Cuando se demoraba 6 minutos, había gastado 40 litros. Y así, dependiendo de las personas, si su hermana se demoraba 20 minutos bañándose, porque se llevaba el celular a escuchar música al baño, entonces si gastaba 20 minutos, ha gastado 120 litros de agua. Nosotros vamos a trabajar, en este caso, la modelación con ecuaciones. Este tema específico se encuentra y lo puedes buscar para otros ejemplos en el libro del precálculo de Stewart. Está colocado en el aula virtual de Schoology. Tú puedes entrar allí y a partir de la página 59 hay varios ejemplos. No vale la pena recortar y pegar. ¿Qué tienes que hacer tú? Vas a hacer un trabajo donde vas a analizar 3 situaciones. Ok, con esa idea inicial de ese video, tenemos entonces de que la modelación matemática nos ayuda, ¿verdad?, para presentar las diferentes situaciones, lo cual pues es bastante práctico en la modelación matemática. Por ejemplo, que es lo que nos trata, de lo que trata la unidad 8, modelo, modelación y modelaje en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Con ese video pues hacemos una introducción. El objetivo de esta unidad, analizar los procesos de modelación matemática como un recurso didáctico en la educación matemática. Los contenidos, modelo, modelación y modelaje, métodos de enseñanza de aprendizaje de matemáticas, modelación matemática como método de enseñanza aprendizaje de la matemática, modelación y tecnología en la enseñanza de las matemáticas. Ok, teníamos la participación de un estudiante, pero no se ha hecho presente, ¿verdad? Por lo que vamos a analizar en sí la introducción sobre modelos y modelajes, modelo matemático, modelaje matemático, interacción con el asunto, construcción matemática, modelo matemático. Ok, cada una de esas situaciones nosotros las analizamos consultando o revisando pues con respecto a al material, ¿verdad? Que tenemos que se entiende por modelación matemática escolar el proceso de estudio de fenómenos o situaciones, ¿verdad?, que pueden surgir tanto de los contextos cotidianos, sociales y culturales de los estudiantes. Por ejemplo, lo que veíamos en el video es una situación, es una situación o es un fenómeno real, ¿verdad?, que nosotros podemos analizarlo, ¿verdad? Por eso la idea de presentar el video. El modelaje matemático pues ha llevado en los últimos años a obtener resultados significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. ¿Por qué? Porque ya no solo se trata de presentar una ecuación, sino de modelarla también, es decir, qué sucede si, ¿verdad? Y tomar diferentes valores y realizar como los movimientos. La modelación en las matemáticas escolares también tiene sus fundamentos en la actividad científica del matemático, que se encarga de aplicar y construir modelos para explicar diferentes fenómenos, ¿verdad?, o problemas que se presentan en la realidad. Recuerden que a medida que nosotros aplicamos o enseñamos matemática de forma aplicada, en esa medida se va a ir entendiendo que la matemática es importante en cualquier ámbito, ¿verdad? La modelación matemática vista como un proceso implica una serie de acciones o fases que hacen que la construcción o interpretación de un modelo no se efectúe de manera instantánea en el aula de clases, es decir, que necesita una serie de pasos. Construido el modelo, se generan todos los análisis posibles y se utilizan las herramientas matemáticas para construir una solución teórica de la cual se desprenden conclusiones, ¿verdad? Si observamos al inicio del video, había una serie de pasos que se han realizado, ¿verdad?, para que la modelación tenga sentido. Algunas maneras, pues, de implementar la modelación matemática en el aula
El profesor como centro en el diseño de situaciones. Recuerden que el profesor siempre es el que tiene que tomar la batuta, ¿verdad? Tiene que explicar, tiene que informar, tiene que transmitir, tiene que guiar al estudiante, tiene que crear situaciones de modo que el estudiante se sienta motivado, ¿verdad? Por las diferentes situaciones. También el estudiante elige el problema o fenómeno con ayuda del profesor. El estudiante debe sentirse libre y también debe ser guiado, ¿verdad? No solo se trata de que el estudiante elija el problema, sino que el profesor tiene que estar pendiente. El profesor tiene que ayudar a que la modelación permita ayudar a los estudiantes a comprender mejor los diferentes contextos en los cuales se desenvuelven, a apoyar el aprendizaje de las matemáticas, a promover el desarrollo de algunas competencias y actitudes adecuadas hacia la matemática, a contribuir a una visión adecuada de las matemáticas. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, los modelos matemáticos, muchas situaciones del mundo real pueden presentar problemas que requieren soluciones y decisiones, ¿verdad? Estamos expuestos a eso, no podemos decir o no podemos pensar que no es importante, ¿verdad? Las diferentes situaciones. No, claro que sí. Entonces, los modelos matemáticos lo que nos ayudan es a tener un panorama más claro, ¿verdad? De las diferentes situaciones o de los fenómenos. Algunos de estos problemas tienen un aspecto matemático relativamente simple e involucran una matemática elemental, ¿verdad? Lo básico, como por ejemplo, el tiempo necesario para recorrer una distancia de 40 kilómetros, manteniendo la velocidad promedio del vehículo a 80 kilómetros por hora. Entonces podemos nosotros ahí, pues, matemática elemental, ¿verdad? Aplicar el interés que cobra una institución financiera por un determinado préstamo, el área de un terreno de forma rectangular. Bueno, esos son como situaciones, sea cual sea el caso, la solución de un problema requiere una formulación matemática detallada en la que se tomen en cuenta todos los elementos que ya me proporciona el problema, pero que como matemático debo ordenarlo, ¿verdad? También, y pues cuando ya ordenamos esas ideas, ya construimos el modelo matemático, ¿verdad? Teniendo pues ya un modelo puede ser formulado en términos familiares, tales como expresiones numéricas o fórmulas, diagramas, gráficos o representaciones geométricas, ecuaciones algebraicas, tablas, programas computacionales, etc. Entonces, por otro lado, cuando se propone un modelo, este proviene de aproximaciones realizadas para poder entender mejor el fenómeno. Es decir, no vamos a proponer un modelo que sea más difícil de entender, ¿verdad? La idea es que los modelos o el modelaje deje tanto el lenguaje abstracto y lo convierta en concreto, ¿verdad? La idea es que se presente de una forma más concreta la situación. Modelaje matemático es el proceso involucrado en la obtención de un modelo. Este proceso, desde cierto punto de vista, puede ser considerado artístico, ¿verdad? Ya que elaborar un modelo, además del conocimiento matemático, no es fácil, por eso se considera algo artístico, ¿verdad? El modelador debe tener una dosis significativa de intuición, de creatividad para interpretar el contexto, discernir qué contenido matemático se adapta mejor y tener sentido lúdico para jugar con las variables involucradas, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Es decir, que se diseña un modelo creativo, un modelo que explique, un modelo que se entienda, un modelo que no solamente yo como profesor lo voy a entender, sino que también cualquier persona que tome o que vea ese modelo lo pueda entender, ¿verdad? El modelador debe ser un artista al formular, resolver y elaborar expresiones que sirvan no solo para una solución particular, sino también que sirva para otras teorías u otras aplicaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el esquema o la ruta a seguir? Pues primero partimos de una situación real, ¿verdad? Luego de esa situación analizamos, pensamos qué tipo de modelaje podemos hacer o qué modelo podemos escribir y el resultado pues una modelación matemática. También
representar una situación real, representar una situación real requiere de una serie de etapas, ¿verdad? Por ejemplo, interacción con el asunto. ¿Qué significa esto? Esto significa el reconocimiento de la situación, la interacción con el asunto, ¿verdad? Eso es reconocimiento o reconocer la situación o el problema. También familiarización con el asunto que va a ser modelado, investigación, ¿verdad? Una vez con esas dos ideas podemos nosotros ir avanzando. Otro punto que se considera es la construcción matemática. La construcción matemática, pues ahí tenemos que tomar en cuenta lo que hemos analizado. Para la construcción matemática tenemos la formulación de problema o la hipótesis y la resolución del problema en términos del modelo. Entonces, ya con esas ideas claras, por ejemplo, en la formulación de hipótesis, es necesario clasificar las informaciones relevantes y no relevantes, identificando los hechos involucrados, decidir cuáles son factores a ser perseguidos, planteando la hipótesis, generalizar y seleccionar variables relevantes, seleccionar símbolos apropiados para dicha variable, describir las relaciones que se establezcan en términos matemáticos. Ok, en esas situaciones, ¿verdad? Pero además tenemos el modelo matemático. En el modelo matemático, lo que debemos tomar en cuenta es la interpretación de la solución y el diagrama, ¿verdad? El diagrama que represente el proceso, ¿verdad? Para poder concluir el modelo, se torna necesario un chequeo para así comprobar en qué nivel este se aproxima a la situación problema traducida y a partir de ahí poder utilizarlo. Entonces, es importante que analicemos que la modelación o el modelaje matemático requiere una serie de pasos. Primero, la interacción con el asunto, que es la situación-investigación. Luego, construcción matemática, que es la formulación y la solución. Por último, el modelo matemático, donde va la interpretación y la covalidación, ¿verdad? Convalidación. Entonces, el modelaje matemático debe llevar una serie de pasos que, pues, no son fáciles, pero sí podemos trabajarlo, ¿verdad? Son como una serie de pasos ordenados. Ok, también tenemos modelación y modelaje, métodos de enseñanza, aprendizaje de matemática. En esta situación, pues, por ejemplo, nosotros sabemos que la diversidad de objetos de investigación al interior de la modelación matemática ha llevado a centrar la atención en aspectos que a la vez redundan en maneras diferentes de concebir e implementar la modelación. También pues podemos nosotros analizar, ¿verdad?, diferentes situaciones que han sido o se han ido desarrollando en busca de la modelación matemática, ¿verdad? Usando métodos de modelación ¿qué se busca con la modelación matemática? Se busca la integración de las matemáticas con otras áreas del conocimiento. La modelación, pues, es una forma creativa de trabajar en matemática o de resolver matemática. También se busca que el interés de las matemáticas frente a su aplicabilidad, es decir, darle importancia, ¿verdad? Mostrar que la matemática tiene sus aplicaciones. La otra es mejoría de la aprehensión de los conceptos matemáticos, es decir, que se entienden mejor cuando los modelamos, ¿verdad? Cuando vemos qué sucede, cuando estamos en el proceso de prueba, ¿verdad? Y estamos ahí mostrando diferentes situaciones o estamos modelando diferentes situaciones. Cuando logramos hacer eso, ya sea con una ecuación o con una gráfica, logramos que los conceptos se capten de una mejor manera, ¿verdad? También se desarrolla
con la implementación se busca la capacidad para leer, interpretar, formular y resolver situaciones, problemas. Es decir que no es que con una modelación no voy a seguir la serie de pasos. Claro que sí, ¿verdad? Debo seguir la serie de pasos para hacer una modelación correcta de un problema y que esa modelación en verdad resuelva la situación, ¿verdad? Si no logra esa modelación resolver un problema determinado, entonces es como que haya hecho nada. Por eso se debe analizar bien los pasos que voy a dar. También con la modelación se quiere lograr la estimulación de la creatividad en la formulación y la resolución de problemas, ¿verdad? A medida que se aplica, a medida que se realiza, se va desarrollando la creatividad. Como decíamos al inicio, ¿verdad? Ser un modelador no es fácil porque hay que tener una dosis de creatividad y es lo que a veces a los matemáticos pues nos cuesta, ¿verdad? La creatividad pues está un poco ahí escondida, ¿verdad? Tenemos que explorarla. También con esta metodología se quiere desarrollar también la habilidad en el uso de la tecnología. Nosotros conocemos diferentes software o aplicaciones que nos ayudan a modelar diferentes situaciones haciendo uso de la tecnología, ¿verdad? Ahí podemos mencionar diferentes software, por ejemplo el GeoGebra, ¿verdad? Que nos modela diferentes situaciones. Ok, también tenemos el objetivo de esta método es la capacidad para actuar en grupo. A veces pues trabajamos mejor en grupo, ¿verdad? Recuerden que en equipo hay diferentes formas de pensar, hay diferentes creatividad y podemos hacer un mejor modelamiento de las matemáticas. Y también se busca la orientación para la realización de la investigación, que se siga la serie de pasos que ya se mostraban en el video, y la capacidad para redactar una investigación y además razonar, ¿verdad? Así que en esto es bien importante que tomemos en cuenta estas diferentes situaciones. Por ejemplo, tenemos métodos de enseñanza. ¿Qué queremos lograr con esto? Desarrollo del contenido programático a partir de modelos matemáticos aplicados. ¿Eso qué significa? No es que solamente vamos a presentar, ¿verdad? Un modelo o un método o un contenido y sin saber en qué lo pueden utilizar en la práctica o en la realidad. También tenemos los métodos de investigación. En los métodos de investigación se busca la orientación de los estudiantes para que hagan un trabajo de modelaje pues de calidad, ¿verdad? Y en esta pues debemos también tomar en cuenta que hay una serie de etapas que se van desarrollando y que todas esas etapas son importantes en el proceso o método de actuación de modelación como metodología de enseñanza, ¿verdad? Para desarrollar un contenido. Por ejemplo, pues se muestra un esquema con siete etapas que se deben seguir o el orden que se debe seguir para lograr cumplir con el método de actuación de modelación como una metodología, ¿verdad? Entonces, pues es bien importante que se tomen en cuenta las 7 etapas. La número 1, que es la exposición del tema. Número 2, delimitación del problema. Número 3, formulación del problema. 4, desarrollo del contenido programático. 5, presentación de ejemplos. 6, formulación de un modelo matemático. 7, interpretación de la solución, ¿verdad? Entonces, esos elementos o esas etapas hacen o completan el método de actuación de la modelación como metodología de enseñanza, ¿verdad? Si ya tenemos una serie de pasos, significa que lo podemos aplicar. Entonces, eso es bien. Y también, ¿qué debe hacer o el método de actuación del profesor para crear condiciones en las cuales los estudiantes son orientados para que hagan un trabajo de modelación? Pues la elección del tema, la familiarización con el tema, delimitación del problema, elaboración de un modelo matemático y organización del trabajo, ¿verdad? Entonces, esto es el 5 pasos que debe guiar el profesor para que el estudiante
sea una persona que avance, ¿verdad? En los procesos. Ok, en cuanto a la modelación, tenemos eso en cuanto a la modelación y luego tenemos ya el próximo sábado la tutoría número 6 y tenemos ahí en la tutoría número 6, que es la tutoría final de esta asignatura, la participación de María Jessica Segovia Rivera sobre la evaluación del trabajo cotidiano, que ese será el material de lectura de la unidad 9, ¿verdad? Ok, en esta ocasión pues espero que avancemos ahí leyendo los materiales tanto de la unidad 8 como de la unidad 9, ¿verdad? Y así pues ir finalizando o concluyendo en esta unidad. Bueno, cualquier duda pues pueden escribir. Les vamos a dejar ahí la pequeña grabación para su respectiva consulta. Eso sería todo por hoy. Buenas noches.